Buenas tardes para todos. Como parte de la primera jornada de actualización en seguridad del paciente y seguridad en la administración de medicamentos, vamos a hablar del epitelio vascular, causas y clasificación de la flebitis posinfusión a catéter venoso periférico. Bueno, mi nombre es Guillermo Andrés Castellanos Castiblanco, soy magíster en fisiología, docente actual de morfofisiología en la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Bueno, vamos a iniciar con algo muy sencillo y es recordando los diferentes tipos de vasos sanguíneos que posee el cuerpo humano. Tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Cada uno de ellos con sus funciones y características propias. Las arterias, pues la conducción de sangre arterial. Las arteriolas, pues serán el paso intermedio entre la arteria y los lechos capilares. Los capilares pues son vasos específicos y especializados en el intercambio de sustancias con los tejidos. Vénulas que serán las que reciben esa sangre que ya intercambió las sustancias con los tejidos y luego esa sangre se conducirá hacia las venas. Venas que serán específicamente los vasos de los cuales vamos a hablar, entendiendo cada una de sus capas y de las alteraciones que el catéter pudiera llegar a causar durante los procedimientos. Bueno, la cantidad total de sangre que circula en el cuerpo es la volemia, y si hablamos de la distribución de la volemia de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo, encontraremos que el 7% de la sangre se encuentra en la circulación coronaria, el 9% de toda la sangre del cuerpo se encuentra en los capilares pulmonares, el 13% en las arterias, el 7% en los lechos capilares sistémicos, y el 64% de la sangre se encuentra en forma, o más bien se encuentra en las venas. Por lo tanto, las venas son el principal reservorio de sangre del cuerpo humano. Bien, vamos a hablar de las venas de miembros superiores, en este caso únicamente las venas superficiales, que son las que típicamente ustedes escogen durante el desarrollo de su práctica profesional en los diferentes escenarios donde se desempeñan, cuando van a realizar el procedimiento de inserción del catéter venoso periférico que ustedes conocen como YELCO. Bueno, en la porción dorsal de la mano vamos a encontrar las venas metacarpianas dorsales. Estas típicamente son venas que se suelen escoger para la ubicación de los catéteres o la implantación de los catéteres venosos periféricos, como también las venas que se van progresivamente engrosando hacia la región proximal del cuerpo, en este caso la vena basílica o la vena cefálica. Si nos vamos hacia el antebrazo y específicamente hacia la fosa media cubital, pues encontraremos el sitio típico de la venopunción, que en ocasiones se escoge también como lugar para la implantación del catéter venoso periférico. Sin embargo, no recomendamos la inserción de los catéteres en pliegues articulares donde pueda haber movimiento. Daremos las razones más adelante. Entonces tenemos vena media cubital, vena cefálica y vena basílica. Cualquiera de estos vasos son los que típicamente se escogen para la inserción de los catéteres venosos periféricos. Bueno, entonces, para adentrarnos ya en las características de las venas, diremos que las venas están constituidas por 3 capas, pero pues capas no es el término correcto, hablaríamos de túnicas en el caso de las venas. Entonces las venas tienen túnica externa, túnica media y túnica interna, o también conocida como túnica íntima. Cada una de estas túnicas pues tiene características de las cuales iremos hablando poco a poco durante el desarrollo de la presentación. Bueno, entonces, para hacer una comparación entre las arterias, bien, y las venas,
lo primero que podemos ver y es absolutamente, lo primero que podemos evidenciar y es absolutamente evidente, es absolutamente claro, es que el lumen de las arterias es delgado, mientras el lumen de las venas es muchísimo mayor. Bien, y eso se debe a que las arterias son vasos elásticos, mientras que las venas son vasos distensibles. ¿Por qué razón son vasos elásticos? Bueno, veremos, lo iremos tratando poco a poco. Entonces, ello se debe específicamente a la presencia de músculo liso y de dos láminas elásticas que están presentes únicamente en las arterias. Bueno, entonces en la túnica interna vamos a encontrar endotelio. ¿Cuáles son las diferencias en el endotelio? Bueno, el endotelio es la capa de tejido liso, es una capa de tejido muy liso que tiene contacto directo con la sangre. En el caso de las venas en el endotelio también tienen unas valvas, bien, esas valvas pues van a formar válvulas que son determinantes para evitar la regurgitación de la sangre, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los vasos, la sangre de los vasos venosos circula en contra de la fuerza de gravedad, lo que ocasiona que a medida que va aumentando el flujo de la sangre hacia el corazón, pues entonces las válvulas tendrán que irse cerrando. ¿Ok? Las arterias no poseen válvulas, no poseen válvulas. Luego encontraremos la membrana basal o lámina basal y después la lámina elástica interna. La lámina elástica interna pues está desarrollada en las arterias, en las venas no. Ok, después pasaremos a la túnica media. En la túnica media encontraremos que la capa muscular de tejido muscular liso, que es de control del sistema nervioso autónomo a través de fibras simpáticas y parasimpáticas, pues ella es muchísimo más gruesa en las arterias versus las venas. Ok, después encontraremos una segunda lámina elástica externa que solamente aparece en las arterias y por último la túnica externa o también conocida como adventicia. Seguiremos hablando de las características de cada una de las túnicas, pero ya con relación a la utilización del catéter venoso periférico. Bueno, esta es una imagen de histología de microscopía electrónica donde es evidente las características de las venas. Esta que tenemos acá es una vena y esta que tenemos acá es una arteria. Bueno, entonces, la principal característica que podemos evidenciar es que las arterias poseen una pared, o más bien las túnicas son supremamente gruesas. Acá podemos ver la túnica muscular, mientras que la túnica muscular de la vena es delgada, pero el lumen, es decir, la luz del vaso, la luz de las venas, es muchísimo mayor en las venas versus las arterias. Bueno, entonces empecemos a hablar de las características de la túnica íntima con respecto a la inserción del catéter. Entonces, la túnica íntima es la capa interna lisa que cubre el vaso. Permite el flujo de las células sanguíneas, a través del vaso. Tiene propiedades inmunológicas como el reconocimiento de cuerpos extraños. Esto puede ocasionar complicaciones como la formación de trombos y la flebitis de la cual estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la etiología de la flebitis? Si tuviésemos que decir eso, diríamos que la flebitis en concreto es la irritación de la túnica íntima. Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre los grupos poblacionales extremos, es decir, las características de la túnica íntima en la población pediátrica versus la población geriátrica. Entonces, el recubrimiento de la íntima en la población pediátrica es frágil por el grado de premadurez que tiene el vaso, ¿listo? Poseen típicamente lúmenes muy pequeños y a pesar de la utilización de digamos que catéteres también adaptados a esos vasitos tan pequeños, pues eso
digamos que está generando una fragilidad del vaso que incrementa el potencial de filtración. Bueno, la filtración, que es el paso de la sustancia desde el interior del vaso hacia el espacio intersticial. Si se aumenta el potencial de filtración, pues aumenta también la posibilidad de inflamación. En la población geriátrica, el recubrimiento endotelial es delgado y menos liso, lo que aumenta el riesgo de agregación plaquetaria. El lumen es más pequeño, ocasionado por una disminución del grosor, lo que dificulta la inserción del catéter. Todo esto enlentece la perfusión. El tejido del adulto mayor, como respuesta a esa disminución de la perfusión, va a generar angiogénesis, y esa angiogénesis va a generar que se formen venas colaterales tortuosas para compensar esa disminución de la perfusión. Bueno, la túnica media está constituida por músculo liso y es la más gruesa de las tres. En ella vamos a encontrar fibras nerviosas que controlan la vasoconstricción y la vasodilatación, fibras que son parte del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Pero existen otros factores, como la temperatura de los líquidos de infusión, que pueden generar vasoespasmo, o también las características químicas de las sustancias que se estén infundiendo a través del vaso. Bueno, hay otros factores como el estado de ánimo del paciente, pacientes ansiosos como consecuencia del procedimiento, pues van a generar también la liberación de adrenalina, y con ello se va a generar o se puede llegar a presentar un vasoespasmo que haría más difícil la inserción del catéter venoso periférico. Otra cosa que es determinante entender es que cuando la aguja atraviesa la túnica media, siempre se presenta dolor debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas y a la presencia de nociceptores. Bueno, hablemos ahora de los cambios en la túnica media en la población mayor. Bueno, en la población geriátrica, las fibras musculares se reemplazan poco a poco con colágeno, placa grasa y depósitos de calcio, lo que a su vez, y depósitos de calcio, lo que va haciendo que se pierda elasticidad en la vena, bien, hará que las venas sean progresivamente más rígidas. Las fibras de elastina que poseen las venas se desgastan y se fragmentan. Bien, eso afectará la habilidad de las venas para dilatarse y vasoconstreñirse. Aumentan la posibilidad entonces de fugas en el sitio de punción. Bueno, hablemos ahora de la túnica externa. La túnica externa está constituida por tejido conectivo fibroso denso. Su nombre es adventicia. Proporciona estructura y protección a la vena. Contiene vasos que suministran nutrientes a las venas, como los vasos vasorum, que pues llevan sangre para el suministro de la vena. La vena es un tejido vivo, y un tejido vivo pues tiene funciones en últimas de funciones metabólicas que se necesita suplir, por lo tanto necesita sangrecita con sustratos energéticos y oxígeno para poder transformarla en ATP y cumplir sus funciones. Bueno, en la población mayor, pues también se van a generar algunos cambios en la adventicia. Específicamente las venas se vuelven tortuosas y es necesario realizar una muy buena tracción de la piel para facilitar la inserción del catéter. Incluso a través de la experiencia, pues ustedes adquieren la habilidad de enderezar el vaso para poder corregir la trayectoria del catéter en su interior y digamos que insertarlo bien y evitar los desplazamientos o las perforaciones del vaso. Bueno, la flebitis secundaria a la inserción del catéter vascular, entonces decimos que es la irritación o la inflamación de la túnica interna o túnica íntima del vaso. ¿Cuáles son sus características principales? Se acompaña de dolor y sensibilidad a lo largo del trayecto del vaso, causa eritema y edema.
En casos de flebitis que se asocia a infecciones, se va a presentar calor en el sitio de inserción, induración y purulencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la flebitis? Las características del paciente, es decir, la edad del paciente, los procedimientos que se están realizando en él. No es lo mismo un paciente joven que un paciente mayor o que un paciente pediátrico. Bueno, traumatismos durante la inserción del catéter pues van a ser un factor de riesgo predominante para algunos de los tipos de flebitis que vamos a ver en unos momentos. Es determinante la estabilización del catéter en la piel, la infusión de fármacos puede generar flebitis y ya lo vamos a ver porque la frecuencia en el cambio del apósito y la preparación de la piel. Clasificación de la flebitis asociada con la inserción de un catéter vascular. Entonces tenemos flebitis mecánica o traumática, flebitis química o por infusión y flebitis infecciosa o bacteriana. Bueno, acá hay una imagen de la flebitis mecánica, entonces podemos evidenciar el eritema y el edema y el cordón venoso. ¿Cuál pudo ser la causa de la flebitis mecánica? Entonces, bueno, la posibilidad de la flebitis mecánica, digamos, disminuye la posibilidad de que el paciente sufra flebitis mecánica cuando el enfermero que lo atiende pues tiene una habilidad que ha desarrollado a través de la experiencia en la inserción de catéteres venosos periféricos. Bien, personas inexpertas pues pueden generar daños en las túnicas de las venas ocasionando flebitis. El uso inadecuado de catéteres de gran calibre insertado en venas de pequeño lumen es otra de las razones de la flebitis mecánica. Una deficiente fijación y estabilización del catéter también ocasiona flebitis mecánica. Y la utilización de catéteres en zonas de flexión corporal. Como lo había comentado hace un rato, lo ideal es que se utilicen venas venas que no estén en pliegues articulares para disminuir la posibilidad de ese tipo de flebitis. Bueno, esta es una imagen de una flebitis química. La flebitis química pues está causada, es también la respuesta irritativa de la túnica íntima de la vena, pero en este caso la etiología es diferente y es por la administración de sustancias químicas. Entonces, la administración de sustancias que puede ser nutrición parenteral o medicamentos, que como todas las sustancias pues tienen unas características de acidez y osmolaridad. Entonces, ahorita vamos a hablar de cuáles son esas características de las sustancias que pueden llegar a afectar la túnica íntima ocasionando flebitis. Bueno, entonces, la osmolaridad homeostática o ideal de los líquidos corporales es de 290 más o menos 10 miliosmoles por litro. Vamos a entender o a caer en cuenta o a recordar que las diferentes sustancias pues tienen características de osmolaridad y de pH. Entonces, desde el punto de vista de la osmolaridad, cuando una sustancia tiene una osmolaridad menor a 350 miliosmoles, pues es de bajo riesgo flebítico. Si la sustancia tiene una osmolaridad entre 350 y 500 miliosmoles, pues es de mediano riesgo flebítico. Y si la osmolaridad de la sustancia está por encima de 500 miliosmoles, podemos afirmar que esa sustancia es de alto riesgo flevítico, lo que va a ocasionar flebitis química. Desde el punto de vista del pH, la sangre tiene un pH que oscila en un rango entre 7.35 y 7.45. Lo ideal es que las sustancias que se pasen a través de las venas pues tengan estas características o estén en ese rango de pH. Sin embargo, pues eso está lejos de la realidad y medicamentos con un pH muy ácido de 4.1 o menos pues ya afectan, dañan la túnica íntima de la vena.
pero también se ha encontrado que sustancias alcalinas con un pH igual o superior a 9 también pueden dañar la túnica íntima de las venas. Por lo tanto, sustancias muy ácidas o muy alcalinas pues van a generar flebitis química. Bueno, en este caso quise traer esta tabla para ustedes de medicamentos de administración frecuente en sus lugares de trabajo y las características de pH y osmolaridad que tienen esos medicamentos. Bien, en la columna de la derecha van a encontrar el riesgo flevítico. MR significa mediano riesgo flevítico, AR significa alto riesgo flevítico y BR bajo riesgo flevítico. Voy a darles, o quisiera que ustedes hicieran una pequeña introspección de apenas 10 segundos, donde en silencio ustedes, digamos que hagan una introspección de cualquiera de los medicamentos que aparecen en la lista, pero que usted utilice a diario, y sus características de pH y osmolaridad, y lo compare con los valores que dimos como valores normales. Recuerde, pH 7.35 a 7.45, osmolaridad normal de 300 miliosmoles, prácticamente 290, más o menos 10 miliosmoles, y al frente el riesgo flevítico. Entonces 10 segunditos. Ok, listo, la idea era no tener que leer uno por uno, sino que usted pues hiciera una introspección sobre esas características y haga conciencia de lo importante que es tener o realizar correctamente las diluciones, estar muy atento en la escogencia de los vasos. Bueno, sin embargo, sustancias muy osmolares, como por ejemplo el cloruro de calcio, pues tiene una osmolaridad tan alta que dañaría el vaso, que dañaría la vena, por lo tanto, en este caso se recomienda la utilización, o típicamente se utilizan catéteres venosos centrales, que van a vasos muchísimo más gruesos, o incluso que van directamente al corazón, que tiene una mayor tolerancia a la osmolaridad de las sustancias. Bueno, la flebitis infecciosa, en la flebitis infecciosa pues encontraremos que es, digamos que ocasionada generalmente por la contaminación del sitio de inserción. Es la menos frecuente, pero puede predisponer a complicaciones sistémicas como la bacteremia o que puede progresar incluso a una sepsis. Los factores predisponentes, bueno, la pobre higiene de manos, una técnica séptica inapropiada, monitorización infrecuente del sitio de inserción, excesiva manipulación del equipo de terapia intravenosa, la duración de la terapia y la deficiente fijación y estabilización del catéter también pues puede generar, digamos que se vuelven factores predisponentes para que los pacientes sufran de flebitis infecciosa durante la realización de los procedimientos de inserción del catéter venoso periférico. Bueno, existen diferentes tablas de clasificación de la flebitis, pero quise traer una, digamos que muy conocida, que es de la Infusion Nurses Society, según la cual a través de las características de que presente el punto de inserción del catéter, pues se va a clasificar la flebitis en etapas. Entonces, bien, vamos sobre todo a tener muy claro acá en la etapa número 2, donde se presenta dolor en la zona de acceso con eritema o edema. Esto ya es suficiente para clasificarlo en flebitis. Bueno, los factores diagnósticos más importantes de la flebitis, entonces tenemos flebitis química. ¿Cómo se diagnosticaría una flebitis química? Cuando en la escala, en cualquiera de las escalas, digamos en esta, hay un grado 2 en la escala visual de valoración de la flebitis, más un tiempo de permanencia del catéter inferior a 48 horas, más la administración de medicamentos antibióticos irritantes, eso puede, o de sustancias irritantes, puede generar flebitis química. En la flebitis mecánica, grado 2, en la escala visual de valoración de flebitis, más tiempo de permanencia del catéter superior a 24 horas, pero inferior a 48 horas.
sin la fijación del catéter. No fijar el catéter, como lo podemos ver, pues es una causal determinante para sufrir flebitis mecánica. En el caso de la flebitis infecciosa tenemos grado 2 en la escala de valoración visual de la flebitis, tiempo de permanencia del catéter superior a 48 horas, sin la administración de antibióticos endovenosos en el tiempo de retirada. Se sabe que lo ideal es que el catéter esté en el mismo lugar de punción durante el tiempo ideal serían 70 horas y máximo 90 horas. A partir de las 90 horas empieza a aumentar la probabilidad de sufrir de flebitis infecciosa. Bueno, en esta imagen simplemente quise mostrarles las presiones que favorecen el intercambio de sustancias entre los tejidos, que sería en este caso la porción blanca de la diapositiva, serán los espacios intersticiales y el interior del vaso. Entonces, para entender sobre todo algo, la filtración es el paso de la sustancia desde el interior de un vaso, que pudiera ser una vena o en este caso pues un capilar, hacia el espacio intersticial. Filtración, el paso de la sustancia desde el interior del vaso hacia el espacio intersticial. Y el proceso contrario se conoce como absorción o reabsorción. ¿Listo? Entonces, naturalmente todos tenemos presiones que favorecen la filtración y presiones que favorecen la absorción. Pero quiero aclarar que cuando en últimas, cuando se daña la túnica interna del endotelio, pues estas presiones se van a ver alteradas. Entonces, la sensibilización del endotelio se va a dar por fricción del aparato, específicamente de la aguja o del mismo catéter cuando ya está adentro del vaso, ¿listo? O las características de la solución administrada, como ya lo vimos, o la presencia de toxinas y bacterias. Todo esto va a ocasionar la liberación de serotonina, bradiquinina e histamina, que son mediadores químicos que van a aumentar el espacio entre las células del endotelio y esto va a aumentar o va a generar vasodilatación y va a incrementar la permeabilidad promoviendo la extravasación de proteínas desde la sangre. Bien, específicamente plasma se va a desplazar desde la sangre hacia el espacio intersticial junto con algunas proteínas. Pero no solamente se desplazan proteínas de la sangre, sino también leucocitos. Los leucocitos van al sitio, aumentan el edema local e incluso pues van a generar la salida de exudado a través del sitio de inserción. El exudado pues es un líquido que tiene proteínas y que pues puede salir. La muerte celular de los leucocitos, la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. La muerte de los leucocitos estimulará a partir de la producción de interleucina 1, estimulará al hipotálamo, que es el que controla la temperatura corporal, y él como respuesta pues va a aumentar la temperatura corporal, lo que hace parte de la respuesta inmunitaria. Todo esto favorece la velocidad de respuesta del sistema inmune contra la infección. Entonces, el catéter actúa como un cuerpo extraño, creando también o generando la activación de la cascada de coagulación intrínseca, sobre todo, que a su vez va a cubrir o que puede llegar a cubrir de una capa de fibrina la porción intravascular del catéter. Por agregación plaquetaria, esto puede llegar a formar un trombo. Todo esto va a generar una retroalimentación positiva donde el cambio de flujo recto de la sangre, que es el flujo laminar, cambia a flujo turbulento y se favorezca esa agregación plaquetaria y se aumente la posibilidad de la formación del trombo, lo cual sería pues digamos que un proceso patológico grave o una complicación. Bueno, entonces, en últimas, muchísimas gracias por su atención. Espero haber generado algunas inquietudes en ustedes y haber podido servir para que recordaran muchas cosas que seguramente trabajaron durante su formación como enfermeros y bueno, espero que sigan disfrutando de este encuentro. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias.